Como hemos dicho, esta oración se rezaba en los concilios de Toledo y también en el Concilio Vaticano II. Y de algún modo era la humildad de los presentes de decir, bueno, ilumínanos, que no nos equivoquemos por los caminos de sospechamos nuestros, y que es importante la libertad interior. Esta mañana vamos a tratar un tema, que es el tema séptimo. Ya hemos dicho que esto que se está diciendo aquí en dirección espiritual, al final nos pidió don José Ignacio que lo hiciésemos en una especie de folleto, que se hizo uno en el 2005, es este. Este se hizo para toda la diócesis en el 2005, sobre la dirección espiritual, en general, para toda la diócesis, se tituló El acompañamiento y el acompañante espiritual. Entonces, ¿no? Haremos algo similar, nos dijo que al terminar las exposiciones, ¿no? Esta mañana vamos a ver lo que yo clasifiqué en temas, el tema séptimo, pero habrá dos sectores del tema séptimo, que es, primero veremos globalmente el tema séptimo, que es la hoja que tienen ahí, pero después, dentro de ese tema, sacaremos en otras hojas que están aquí, que se repartirán después, el discernimiento espiritual en el Papa Francisco. Y yo, pues bueno, he fotocopiado todo lo posible el texto para que lo tengamos delante. Pero además es que es un ejercicio de dirección espiritual, eso. Porque se trata de ver cómo se discierne las motivaciones adecuadas y no adecuadas de una persona determinada. Son unos ejemplos que los seguimos, pero es muy interesante. Además, yo haré una relación entre eso y la psicoterapia, es decir, la psicoterapia como terapia de relación por conversación. Ha tenido una historia, diremos sintéticamente su historia, ¿no? Entonces es la propuesta cristiana, cómo se interrelaciona con la propuesta de la psicología. Es decir, hasta dónde llega y hasta dónde no llega. Las propuestas de las terapias, sobre todo hablaremos de la tercera generación en terapias racional-emotivas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí que es interesante sacar en conclusión, a raíz del texto, yo lo que quiero es, in situ, que en el texto se ve cómo las verdades teologales, no la fe, esperanza y caridad, sino cómo actúan como motivos o no motivos del sujeto, y cómo los estados anímicos del sujeto dependen de las verdades que ha interiorizado. Y lo vamos a hacer in situ, o sea, en el texto. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es un modo práctico de comprender la dinámica interna del discernimiento. Por lo tanto, vamos a hacer esta que es el compestus generalis del tema. Vamos a ver, es el tema 7. Veis que ahí tiene un título intencionado, que es el siguiente: Contenido, tareas y metodología en la dirección espiritual. ¿Por qué está contenido? En la historia de la psicoterapia, las primeras generaciones, después del psicoanálisis y después que se intervinieron, por ejemplo, la Gestalt u otros campos, introdujeron un tipo de dialogar que Víctor Frank, por ejemplo, se criticó. Es decir, no ibas al asunto sobre el que versamos, sino vas sobre sectores diríamos, anímicos, como para bajar los niveles emocionales de una persona, pero no respondes a las cuestiones de fondo. Entonces, contenido significa que aunque unas veces directamente y otras indirectamente, el misterio de Jesús tiene que estar en esa conversación, pero no formalmente. No es que eres un piadoso que enseguida sacas los temas formales religiosos, sino sabes traducirlo a categorías antropológicas, a categorías reales. Por ejemplo, vamos a sacar algún ejemplo. Autoestima. Podemos estudiarla en la psicología, cómo el hombre adquiere la autoestima, los diversos. Pero hay un equilibrio en la autoestima. ¿Y qué aporta el cristianismo a la autoestima? ¿Qué fundamentos tiene en el cristianismo? Otro ejemplo, por ejemplo, la libertad. Otro ejemplo es
atentos a las terapias que no estudian la decisión, estudian las motivaciones, pero no la decisión. Tú me puedes motivar, me puedes estimular, me puedes poner incentivos, pero yo decido. Ese es el cuerpo libre del hombre. Esos son terapias más modernas, siempre estuvieron, ¿no? Siempre estuvieron, pero estaban más marginadas, ¿no? Diríamos dentro del panorama de las terapias. Entonces, el contenido siempre debe estar en la conversación, que no es una relación de ayuda solo, es una relación de ayuda en el misterio de Cristo, ¿no? Entonces, resulta que cualquier sector de la persona tienes que encuadrarlo sin decirlo a lo mejor, sin utilizar los términos religiosos, en la interpretación que se hace. Por ejemplo, los conflictos. Pues bueno, vas a la psicología y recoges gestión de conflictos. Pero el cristianismo te dice un poco más. Transformación de los conflictos. Nosotros esto lo hemos utilizado en las comunidades religiosas, por ejemplo. Hay estas tensiones de conflicto, no solo en la gestión, la transformación. Y eso es la moderna psicología, por ejemplo, la psicología positiva, que es transformar las adversidades en ventajas de crecimiento. Pero es todas las terceras generaciones de psicoterapia. Entonces, por eso está el contenido, ¿eh? Cuidado porque no derivar a un tipo de diálogo. Víctor Frank lo tiene una crítica a eso. Víctor Frank es el movimiento de la logoterapia que ha fallecido ya, ¿no? Dice, es un poco, bien, van a sectores de la persona, bien, consabidos, ¿no? Bien, entonces hay 3 puntos que este tema tiene: contenido, tareas y metodología. Esto es importante, la metodología, para distinguir en metodología qué es la metodología formativa de los medios y de las técnicas y de la tecnología formativa. Cuidado, son campos distintos. Entonces, yo tengo que asumir bien la metodología del misterio de Cristo. Tengo que asumir bien y eso tenemos 21 siglos de experiencia sobre cómo se interioriza el misterio de Jesús. También digo lo de que dijimos al principio de estas sesiones, que es, nosotros no nos podemos considerar, solo por haber leído esto, preparados para la dirección espiritual. Nadie se puede dedicar a la dirección espiritual si no conoce 2 sectores, que son el campo que es la vida espiritual en sí mismo, que te lo puede dar la teología espiritual, pero, un momento, eso es un nivel, sino cómo se asimila, cómo se apropia, qué procesos tiene el hombre, que eso sí que lo tenemos ahí, por ejemplo, en el caso de Francisco, de esos 2. Entonces, lo que aquí hacemos es enumerar sectores que uno debe tener, pero yo creo que hay que desarrollarlos después. Uno no puede hacer un cursillo acelerado y creerse ya en esto. No, hombre. Primero porque categorizas muchas veces campos interiores de la persona. Por ejemplo, yo ahora vengo de uno y pues una persona me ha dicho a otro, son escrúpulos. Un momento. La reacción de la conciencia de todas no son escrúpulos, ¿eh? Hay que identificar bien el objetivo, ¿no? No puedes, y en este sentido diremos algunos consejos. Tú no puedes utilizar palabras fuertes, porque tú no tienes la diagnosis perfecta. No puedes decir que es un bipolar. Un momento. El ser humano también tiene bipolaridades y no es un trastorno. O es un complejo. Es decir, que debemos distinguir. Se dice que la inteligencia es distinguir sutilmente las cosas y unirlas íntimamente. Cuidado con categorizar en la dirección espiritual. Pues yo tengo un complejo de inferioridad, porque ¿qué diferencia hay entre sentirse inferior y complejo de inferioridad? Ese concepto está en una determinada corriente de psicología. Vamos a ver, y cómo eso se le criticó. No todo es... Aunque yo me sienta inferior, no es complejo, cuidado. El concepto complejo es otra cosa. Y así sucesivamente en muchos campos diagnósticos, ¿no? Hay que llevar cuidado que nosotros no pontifiquemos diagnosticando con terminologías fuertes. Por eso siempre hay que hacer terminologías suaves. Es decir, la inquietud de la conciencia
No escrúpulos, vamos a ver, veamos si conductualmente son escrúpulos o no, pero no categorice. Bueno, pues vamos a ver por encima el tema para pasar, a mí me interesa más el segundo, porque es ya más aplicativo, diríamos, en el estudio. Dice ahí la introducción: para lograr cuanto hemos dicho resumidamente de la dirección es preciso que los encuentros personales tengan unos contenidos dinámicos del misterio de Cristo en la persona del director y en la dirigido. Esa sería la tesis de esta cuestión. Pero yo ya digo que no se trata que formalmente lo digas. No, el piadoso no nos interesa. Es decir, porque es que tú estés en las categorías y hagas la síntesis de fe y cultura en las categorías concretas de la vida del hombre. Es decir, libertad, decisión, afectividad. Por ejemplo, el campo de la afectividad. Pues eso hay que hacer una buena diagnosis. ¿Qué condiciones tú no puedes formar en afectividad si no conocemos la naturaleza dinámica dentro de la persona de la afectividad? ¿Qué dimensiones tiene la afectividad? ¿Con qué factores de la personalidad está relacionada? Para entonces educar, para entonces formar, ¿no? Bien, entonces esta es la tesis, es decir, los encuentros personales tengan unos contenidos dinámicos. O sea que nosotros no es un servicio ajeno al misterio, sin necesidad, digo y repito muchas veces, porque unos tienen los términos y otros las realidades. O sea, los que nos interesan son las realidades. En los estudios es muy importante saber distinguir las terminologías. De siglos distintos hay terminologías, pero si se refieren a la misma realidad, debemos tenerla bien. Dice ahí: se realicen unas tareas y funciones, por ello es muy sensato que descubramos tales contenidos y tales tareas. Bien. Cuando llegamos al término funciones, en el cristianismo, está al servicio del ser de las cosas. Las funciones no pueden hipertrofiarse y los medios y las técnicas no se pueden hipertrofiar de la meta. Están a su servicio y es decir, las funciones tú puedes adiestrar muy bien en escucha, en atención, toda la teoría de Rogers o de Kharkov, en la que quieras. Pero esto está al servicio del misterio de Cristo. Vamos a ver, ¿eso cómo se traduce? Es decir, que las funciones, eso son funciones, pero el contenido es el misterio de Jesús, ¿no? Que el hombre lo interiorice, lo apropie. Bien, después tenemos, dice ahí, dinamismo, itinerario, proceso y etapas de la dirección espiritual. Y se trata de lo siguiente: independientemente de dónde empieza el dirigido a dirigirse o a preguntar o a tratar, tú mentalmente sí que tienes un itinerario en general del misterio de Cristo, de cómo deben asumirlo las personas. Aunque tú a él no se lo digas. Lo que pasa es que tú detectas dónde está. Pero tú sabes que le falta esta área, que falta la área. Por ejemplo, la área eclesial, lo pusimos en unos temas, cuidado, ¿no? Esta se suele saltar. Es decir, la dirección espiritual ha quedado como en el monte Athos, aquí yo doy dirección espiritual a mi círculo. No, cuidado. La dirección espiritual es un ministerio de la Iglesia. Es un ministerio de la Iglesia. Que la dirige es la Iglesia. Lo tuvimos en el tema primero y en otros. Cuando eso se pierde de vista, es decir, y tienes un cuadro objetivo. La dirección espiritual tiene un cuadro objetivo, no son subjetividades. Esos son los orientales y demás. Pero nosotros tenemos un cuadro de 21 siglos de vivir el cristianismo que está reflejado. Por ejemplo, ¿cómo trato los defectos? Pues eso está reflejado en los santos. Tengo que ir a verlo. He mencionado antes los escrúpulos. Tengo que ir a Teresita de Lisieux, tengo que ir a Teresa de Jesús, tengo que ir a San Ignacio, que tienen sobre los escrúpulos. Ellos han avanzado hasta donde han avanzado, pero tendremos que ir a otros campos. Entonces hay unos elementos objetivos, no que tú te inventas. No puede ser, hombre. Estás al servicio del misterio de Cristo, que es objetivo. Lo que hace es que el sujeto lo tiene que interiorizar, ¿no? Entonces, siempre hay un cuadro que tú sabes los pasos que debe dar una alma para acercarse a Dios, vivir plenamente el misterio de Jesús. Y entonces ves dónde está en ese momento.
En la historia de estas cuestiones se han hecho clasificaciones, primero, descriptivas. Cuidado, son descriptivas. No dicen el ser de la cuestión, sino describen. Y ahí tenéis un texto de un documento, que lo tenéis abajo, de la Congregación para el Clero, que es el sacerdote, confesor y director espiritual. Tiene 2 apartados, ese documento, que es como confesor y como director espiritual. Si os dais cuenta, entráis en el texto y son descripciones, diríamos, bueno, de descripción. Dice, por ejemplo, momento inicial, después momento de progreso y momento de... En rigor le está trayendo en la cabeza el pseudo Dionisio, que hace de una parte inicial de progreso y de perfección. Pero si tú vas al texto, no nos describe qué procesos. Es así, sí. No nos describe qué procesos el sujeto debe tener. Eso es como si tú hicieses sobre las moradas de Santa Teresa de Jesús, pues hay unas ascéticas, una de transición, la cuarta, y otras místicas, la quinta, la sexta, etc. Bueno, lo has dicho todo. Pero, ¿qué hay dentro? ¿Cómo debemos acompañar las 3 primeras jornadas, las 3 primeras moradas de la vida de oración? ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué la transición en la cuarta? Eso ya no es de descripción, eso es de conocimiento interno, que diría San Ignacio de Loyola, ¿no? Por eso, etapas de contenido serían otro tipo de clasificar el proceso del hombre, que veis que es preciso tener en la mente, para operar en los coloquios de dirección espiritual, de un verdadero itinerario que tiene su dinamismo, su proceso y sus etapas de acuerdo con el contenido de la vida espiritual que el dirigido debe vivir. Este de contenido es más, es decir, tú ves en qué etapa de oración está, no que ha hecho oración, eso ya lo sabemos. En la dirección espiritual lo que se estudia es el proceso oracional. Hombre, oración, bien, ya lo sabremos. Sino, ¿cómo es el proceso oracional? Y ahí yo te he mencionado autores que estos lo tienen todo el proceso. Hay que ver, en las circunstancias actuales, del punto de partida de una persona. Dice ahí, San Francisco de Sales lo tiene, o sea, tú sabes que primero hay que ir por aquí y por aquí. San Ignacio de Loyola son los propios ejercicios espirituales y sus reglas de discernimiento, los tenéis allí. ¿Por qué se hace esto en la primera semana? ¿Por qué se hace esto en la segunda semana? ¿Y por qué se hace esto hasta la cuarta? Es un proceso. Él ha adaptado. Los ejercicios espirituales no es más que adaptación del pseudo Dionisio, es decir, siguiendo a muchos movimientos benedictinos de donde él lo ha cogido, de Manresa. Es decir, primero tenemos que ver el alejamiento de la persona, segundo, que empiece a contemplar a Cristo, después que pase por la pasión para unirse y la resurrección. Esos son los caminos que pone, diríamos, San Ignacio. Pues luego está San Juan de la Cruz, que tienes también, subida del Monte Carmelo. Tienes que, si no lo conoces, es decir, el sujeto tiene que ver, para él pensar como Jesús, tiene que ver la inteligencia, tiene que ver su afectividad. Para tener la afectividad de Jesús, pues tendrás que ir a San Juan de la Cruz, ¿no? En el Monte Carmelo, pero después en otros, en la llama de amor viva, ¿no? Claro, decir eso. O, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús. Pues tú tienes que ir al camino de perfección y tienes que ir a la vida incluso, la obra vida, pero sobre todo las moradas. Y segundo, tienes que tener una visión de Teresa de Jesús, que Teresa de Jesús, la oración no es un ejercicio. Cuidado. La oración es toda la vida cristiana. Porque la oración marca el tono con que yo me relaciono con Dios. El nivel de relación con Dios. Y está clasificado, o sea que tú llegas a las moradas y ves si esta persona avanza o no avanza. Por ejemplo, para vivir la resurrección de Jesucristo tendrás que ir a las últimas moradas, ¿no? Antes lo sabe, lo piensa, lo dice, pero otra es la vivencia de Cristo resucitado. Bien. Entonces ahí hay 2 formas de clasificar esto, descriptivas y de contenido. Y después ahí hay una cosa que se dice punto de partida de una dirección espiritual, ¿no?
Bueno, hay que tomarlo con amore ma non troppo, con suavidad, que consiste en lo siguiente. No se puede hacer, a lo mejor es que cuando se coge la dirección de una persona decir que hay que hacer un relato de todo lo que ha hecho en otra dirección espiritual. A lo mejor sí basta. ¿Por qué? Porque las partes está el todo. Entonces, en un momento lo descubres que cómo entiende la oración, cómo entiende la comunidad, ya está, los elementos. Pero algunas veces sí que la doctrina de la Iglesia sí que ha aconsejado esto. Pero se refiere más bien la doctrina de la Iglesia a las heridas que la persona trae históricamente. O sea, que tiene heridas de infancia o de otros campos y que lo que hay que hacer es realmente reapropiarse de esas heridas, reorganizar los fundamentos para la vida. Pero eso se puede hacer. A lo mejor no es necesario hacerlo lo primero, sino en el mismo proceso de dirección espiritual tú lo llevas. Tú sabes que ha tenido padres alcohólicos. Sabes que la identidad psicosexual, según el modelo de madre y ha tenido, tú te das cuenta, pero no hace falta que tú empieces aquí un tratamiento directo, sino que porque hay unas vías que se llaman vías indirectas de resolver un problema. Un problema. Tú verás que le pides a Dios una cosa y no te la da, pero es que te está pidiendo otra que sí que es la génesis de lo que le pides. O sea que hay vías indirectas para resolver los problemas humanos y espirituales. Entonces, no quiere decir que tú es peor, es peor, porque hay una fórmula que se llama ansiedad, que si tú localizas a una persona en la ansiedad que tiene porque su padre era alcohólico, bueno, ve por vías indirectas, subsana otros campos y ¿cómo efecto se da? Es así. O sea, lo otro es monotemático, hombre, eso es muy simple, muy primario. Es decir, tú tienes que sanar otros campos de la persona. Pero sí que está aquí ese punto, ¿veis ahí que se pone punto de partida y de todo camino? Y hemos puesto los textos de la Iglesia que dice ese punto de partida, lo tenéis ahí en los documentos que son. Pero yo, mi opinión, que no es con lupa ahora, sino que si saneas, por eso se dice que la comunidad es terapéutica. Si a lo mejor se introduce en unas dinámicas nuevas, se sanean, porque el ser humano reduce. Y a lo mejor todo ese mundo fantástico y fabuloso que está metiendo en la mente, si tú simplemente que lo abras, la persona no, eso se coloca en otro lugar. Por eso dice, pero sí que hay, hombre, si se ve que ese punto está insistiendo y está determinando muchos estados anímicos, muchas determinaciones y muchos campos, se hace sin formularlo, a lo mejor. ¿No ves que cada vez que las cosas suben a la conciencia, hay un proceso? Nosotros decimos, por ejemplo, si tienes nervios y subir al ambón a leer, no te fijes en el estómago. Fíjate en las piernas que no mueven, esas no tiemblan. Es decir, si haces eso, en psicología es que aumentas lo que se llama ansiedad de expectación. Es una ansiedad que crece expectativamente según lo que vas a hacer. Entonces, no lo hagas, ¿no? Es decir, dirige la cuestión hacia otros puntos, porque el ser humano, cuando focaliza una cosa, pues puede emborracharse de esa cosa y no saber realmente. Pero sí, que bueno, yo os he puesto el punto de partida, pero lo haría con esta moderación de hacerlo. No es que tú vienes aquí y haces una exploración inicial, bueno, cuidado. Y yo veo esto, un momento, que hay que estudiar los test, ¿eh? Los test tienen sus teorías y nosotros no las hemos criticado, ¿no? O sea, cada test ha surgido en una corriente psicológica, ¿no? Vamos a estudiarlos, a ver, ¿por qué esta conducta identifica con eso? Un momento, vamos a verlo. No son científicos. Se están revisando los test continuamente, desde los primeros que se hicieron, tanto de inteligencia como de personalidad, no digamos los test proyectivos, los test del psicoanálisis, eso se ha revisado, hombre. Eso hay muchas corrientes, ¿no? Vamos a ver, solo está ahí el primer punto, dice, punto de partida, reapropiarse de la vida que quiere dar en todos sus aspectos, tender a integrar las componentes menos positivas y reconociéndolas con realismo y adoptando una actitud responsable. Es decir, se está tratando de que si una persona se va a entregar,
se tiene que poseer, apropiarse de sus sectores, ¿no? Pero si es que está en los Salmos, si vas a los Salmos, vamos a ver. Es que en la formación cristiana, por ejemplo, mucha focalización sobre un campo, eso es como cuando uno está corrigiendo a un hijo. Mejor creas una segunda naturaleza, una segunda reactiva, que a lo mejor ya después no sabremos si es la original del niño o lo que ha sido reactivo a los tratamientos que ha tenido. Bien, aquí sí que se dice, pues, que del punto de partida es sanear el fondo de la persona. Eso es cierto, pero el problema es la prudencia y los modos de hacerlo, ¿no? Ahí tenéis, dice, se aconseja y se considera oportuno iniciar la dirección espiritual con una relectura de la vida. Veis que lo dice dos cosas. Lo dice la congregación del clero y lo que pone la otra congregación del clero es el plan de formación del sacerdote. Esto ha alarmado, eso está en un número, ese número que hay ahí. Yo he visto a catedráticos de Derecho Canónico meterse con ese número y decir, no, pues, momento, que los grados de la conciencia son varios, ¿no? Son varios. Entonces se pide, sobre todo en los seminarios, que uno pues diga todo su mundo que pueda obstaculizar, ¿no? Que pueda obstaculizar, pero no es bajar a la conciencia totalmente, ¿no? Porque si no, pues no puedes ayudar. Pero no es abrir. Es que esto fue una discusión entre formadores y director espiritual. Si los formadores debían ampliar el sector de la conciencia o no. Eso ha sido discutido y la Iglesia mantiene los dos fueros como seguridad, ¿no? Pero no impide que este número sea verdadero. Es decir, que aunque sea a nivel de formación, de rector, de formadores de seminarios, el que tú, de algún modo, hagas un recorrido de las bases tuyas. Por ejemplo, pues hay muchos elementos críticos en la formación de una personalidad. Por ejemplo, dentro de la infancia, un poco lo veremos, un poco, en lo que se llama dirección espiritual diferenciada, por edades. O sea, hay que saber que aunque tú digas, es que un niño pequeño, bueno, no, si nosotros entramos en las bases de ambiente que crea sobre el niño pequeño, ¿no? O sea, que es cosa de los padres. Bueno, pero ahí tenéis que se suele hacer una relectura de la vida. Damos la vuelta a la hoja y hay varios textos de esta relectura. Por eso en la página 2 se dice un proyecto vocacional rico de recuerdo creyente, es decir, sanear los recuerdos anteriores, ¿no? Yo el caso más evidente es de una mujer homosexual que está publicado en la Central Catequista Salesiana, pero yo ya creo que, no sé si está fuera de catálogo, y el decano me pidió, dice, di mi opinión sobre este estudio. Fue tratada en un centro católico de Valladolid en concreto, ¿no? Y sí que se estudia, como ella habla y ella cuenta, ¿no?, los pasos que ha dado para salir, la figura de su madre, la figura de su padre y por qué todas estas cosas, ¿no? Pero hay un punto en ella que dice, hasta que yo no perdone a mi padre, no tengo paz. Entonces, quiere decir, esto se refiere a un proyecto vocacional rico en recuerdo creyente, de forma que es como un apropiarse de la vida para sanear campos previos en esto. Es lo que... Bien, hasta ahí diríamos ese punto. Que es evidente que el punto de partida es interesante, pero no es pragmático puro ni funcional. El calor, de hecho, la terapia, más que las teorías, las técnicas y los métodos, es la relación terapéutica. Porque, bueno, perdonadme, yo hice la tesis doctoral sobre la psicoterapia y entonces estudiar las diversas terapias y ver el cuerpo marco teórico de las técnicas y la meta, y se llegaba a la conclusión de que eran similares, teniendo marco teórico diferente, similar a los resultados, ¿no? Pero
porque estaba fundado en la relación terapéutica. O sea, al establecer tú una relación cálida a una relación terapéutica, es un elemento sanador para el hombre, para el ser humano, ¿no? Seguimos adelante y dice ahí, el punto 2 en la página 2, contenido, tareas y metodología en dirección espiritual. Dice, mutua implicación entre contenido, tareas y metodología de la dirección espiritual. Este punto es importante, ¿no? Vamos a ver, yo he distinguido en metodología formativa lo que es la metodología, cuidado, si tú vas a formar a una persona en cualquier campo, lo que es la metodología de lo que son los medios, las técnicas y la tecnología formativa. Son campos distintos. Bueno, distintos, los marca la metodología. O sea, si nosotros queremos formar personas humanas en Cristo, sería una humanización del hombre en Cristo, eso es nuestra tarea. Los métodos tienen que estar relacionados. Una cosa son los medios, las técnicas y la tecnología educativa o formativa. Lo podemos ver después un poquito, pero entonces esto es lo que queremos decir, mutua implicación. Lo digo por lo siguiente, vamos a ver. Tú te sometes a una terapia cualquiera. Yo, perdonad otra vez hablar, cuando vine aquí a España, yo la tesis doctoral la hice en el extranjero, y entonces cuando vine aquí no se me homologaba, porque no estábamos en la Comunidad Europea ni nada. Y inicié en la Universidad de Murcia una tesis doctoral nueva sobre uno que es Carl Rogers, que es el que dice que no dirige a la gente. Que no dirige a la gente. Pero un momento, le hacemos los test de valores al principio, en medio y al final de un tratamiento, y sí que vemos que la gente gira hacia los valores del terapeuta. Eso está probado, hombre, está probado. O sea que la relación cálida hace que uno gire hacia campos de la... Entonces, usar cualquier terapia no es indiferente ni inocuo. Segundo, lo que más difícil hoy está en las terapias es cómo articulas las terapias. No es una justaposición de terapias, no. Tienes que tener un cuerpo bien cogido de la antropología del hombre, de sus problemas y de cómo se recuperan. No, eso es, hay muchos intentos de un folclore, ¿no? Por ejemplo, no lo sé cómo lo llaman a estos, hay unos que pues cogen todas las terapias de todos los sitios, pero claro, la terapia tiene una teoría, va hacia un punto y promueve un determinado, por ejemplo, en Carl Rogers lo que te busca es el organismo, es decir, me está enseñando a descubrir en mi cuerpo sectores y esos que son necesidades los convierte en valores. Entonces, un momento, vamos a ver, porque luego resulta una persona determinada, ¿no? Después de la terapia, ¿no? Bueno, lo único es eso, la implicación que hay entre contenidos, tareas y metodología. Después he puesto ahí una cosa que se llama disposiciones para iniciar y mantenerse en un proceso formativo experiencial. Bueno, esos cinco puntitos han nacido históricamente entre nosotros, yo diría entre nosotros, que hemos trabajado aquí en el Seminario de Orihuela Alicante, porque esto lo hemos nosotros ofrecido también en otros lugares. Vamos a ver, lo que pasa es la edad en que está uno en los seminarios, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta, la capacidad de interiorización sólida del misterio de Jesús, ¿no? Pero nos preguntábamos ¿qué debemos hacer para que una persona progrese adecuadamente en la vida espiritual? Que se aprenda todos los documentos, que se sepa todas las cosas. A raíz de estos 5 puntos, creemos que hay un núcleo virtuoso que, si eso lo promovemos en la persona, crea buenas disposiciones para el futuro. Eso es lo que son estos 5 puntos. O sea, son un núcleo que toca, diríamos, la persona que se llama en psicología básica, de donde él tomará determinaciones si estas cualificaciones virtuosas las tiene. Por ejemplo, y todas están cogidas o de Santa Teresa de Jesús o de San Juan de la Cruz. Lo veis ahí. Dice, primera disposición formativa,
andar en verdad delante de la verdad. Le hemos hecho relación con la ratio. La ratio es el documento de formación de toda la vida del presbítero. ¿Lo veis que pone abajo ratio? Pues es eso, la última, la del Papa, ¿no? ¿Veis que pone andar en verdad delante de la verdad? Autenticidad, humildad, consiste no más a edificar una experiencia sólida si no andas en verdad. Eso es primera de Juan. Si ya estás sobre la apariencia, la vanagloria, es decir, con sinceridad, andar en verdad delante de la verdad, que es la segunda, es Dios. Ese texto es de Teresa de Jesús. No se puede construir, no se puede construir. Lo único que sí que debemos aceptar es en que en la preadolescencia y la adolescencia hay mucho mimetismo de identificación y que lo consideramos transitorio. Uno está identificado pero no arraigado. Está identificado con unas cosas pero no está arraigado. Veamos las pruebas de la vida. No, nosotros no le vamos a poner ninguna prueba, son las propias pruebas de la vida las que pongan en jaque esto. Esta es una disposición muy esencial. Es andar en verdad delante de Dios, con Dios. Segunda disposición, el que me puedan decir mis defectos y el que me puedan corregirme. Este es un campo preventivo, porque hay un momento en que la inteligencia se hipertrofia por la afectividad. Eso está en las distorsiones mentales de las corrientes raciocognitivas. Es decir, ya no ve, no ve. Entonces, para liberarnos de eso, yo estoy abierto a que me corrijan desde fuera, otros ojos vean. Es el Salmo 18b. El Salmo 18b. Absuélveme de lo que se me oculta. Porque hay un sector de mí que se me oculta. Hay un sector de mí que lo conoce la gente y yo. Otro que lo conozco, no lo conoce la gente, y otro que lo conoce la gente y yo no lo conozco, pero hay uno que ni la gente ni yo lo conocemos. Eso es la historia de la psicología, algo así. Pero estaba mejor dicho en las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras, en ese Salmo. Es más, en San Pablo lo tenéis también. Dios es más que mi conciencia. Es muy importante la formación de la conciencia ahí. Bueno, entonces, el que una persona, esto es lo que hay que formar. Si tú no vas a terminar la formación en el seminario, aunque te lo creas, ni en el noviciado, ni en este periodo, lo que hay que crear son disposiciones permanentes para gestionar bien el proceso de formarse continuamente. Y esta es una, que me puedan corregir, que la autoestima no se me hunde, que no huya de que me corrijan. No pasa nada, porque tú tienes la autoestima en otro lugar, en Cristo. Bueno, pues pueden decir, es más, puedo discernir si me lo están diciendo porque me han clasificado o por lo que sea, ¿no? Tercera disposición, darnos del todo al todo sin hacernos partes. Es de Teresa de Jesús también. ¿Eso qué quiere decir? Las experiencias vividas hondamente como absolutas, es decir, no hacer el juego. No hacer el juego, es decir, aquí aparezco así, luego aparezco de otra forma, luego aquí. Eso no construye una solidez de unidad interior. No lo va a construir. Entonces, este es un sector que hay que... Cuarta disposición, dice, para llegar a saber hay que ir por el no saber, es de San Juan de la Cruz. Es el texto de Jesús, uno no se entiende ahora, se entiende más tarde. Es cuando está, diríamos, fijaos, hay un campo que hay que meditar sobre él, y estos son vías indirectas para corregir esto, que son muchos textos que hay en el Nuevo Testamento que dicen, primero el de San Pablo, yo soy un perseguidor, un vehemente, un tal, pero yo no sabía lo que hice. Eso hay que dialogarlo. ¿Cómo que no lo sabe? ¿Qué es que sabe y qué no sabe? San Pablo. Eso es muy interesante para la vida espiritual. Y eso hay que hacerlo. Yo no sabía lo que hacía. ¿Y si lo sabe o no lo sabe? Lo cual nos remite a que hay una gradualidad de la conciencia de la persona. Más sitios. En el discurso de San Pedro, en los Hechos Apóstoles, dice, vosotros lo hicisteis y no sabíais lo que hacíais. Hay un no saber. Está el mismo exposición de Jesús en la cruz. Perdónales porque no saben. Entonces, esto, con los formandos, hay que verlo.
Que hay campos que nosotros creemos que dominamos y no. Por ejemplo, vas a dejar el seminario o dejar el noviciado. Que tú tienes campos que no sabes de ti mismo. Entonces es importante en ese campo. Y por último, que es la síntesis de la vida espiritual, el de Teresa de Jesús también. Búscate en mí y búscame en ti. Este texto. Eso es la síntesis del camino espiritual. Búscate en mí, es decir, ve construyendo y edificando tu personalidad en mí, y después diríamos, búscame dentro de ti. Porque a Teresa le gustaban mucho las imágenes hasta que terminó con las imágenes y descubrió la presencia de Dios. No que terminó, pero sino que... Esto es importante porque solidifica internamente al sujeto. Es la inhabitación de la Trinidad dentro de nosotros. Porque el cristianismo no coge la fuerza de fuera, no. El cristianismo coge la fuerza de dentro. Vendremos y haremos morada en él. No, siempre que sea hay que acompañar a que se viva esa presencia de Dios dentro de nosotros, porque es la forma de destruir los temores, las preocupaciones. Recordaos el texto del Salmo 93, cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. Sí conseguimos eso. Bueno, pues estos son disposiciones. Hay falta disposiciones del director espiritual. Estaban en temas anteriores, pero sí que os quiero decir un punto que estaba y que no se vio porque fue ese día que yo terminé corriendo, la supervisión de la dirección espiritual. Eso lo tenéis, si tenéis ahí los temas, que eso lo di en el tema tercero, protagonistas, si vais leyendo, dice supervisión del acompañamiento y del propio acompañante. Página 5 del esquemas del tema tercero. Cuidado, esto es verdadero. Las psicoterapias también se supervisan. Desde el principio. El psicoanálisis hacía cuando preparaba un analista, hacía un análisis didáctico. Pero además del análisis didáctico, es decir, eso está ahí. Quiere decir, debe haber una supervisión del propio director espiritual de cómo dirigir. Eso no se hace de auto, lo tenéis ahí, cuidado. Y esto en cualquier formación terapéutica está también en la teología. Y veis que también se cita ahí a alguna autora que en el Congreso sobre ejercicios espirituales lo ha aportado ella desde otro campo, ¿no? Es la única que la ha aportado, que veis que pone en la cita 37 Beatriz. Esta la ha aportado en la reunión de todo el mundo, es muy sintética, no ha desarrollado mucho, y es una que lo practica en Madrid. Ahí veis abajo que dice supervisión del acompañamiento espiritual en este volumen que está dedicado. Hay falta psicología y ejercicios espirituales en el texto, O sea, en los coordinadores se me ha saltado psicología y... Bueno. Entonces, desde el principio de las terapias, se practicaba una supervisión del terapeuta. ¿Por qué? Por varias cosas. No solo por las técnicas. Le podemos dar más cursillos de formación técnicas. No, por las transferencias. Porque la relación dual es posible que haya unas transferencias. Entonces, necesitamos contrastar. Lo que yo diría en esto de la supervisión, una graduatoria. Lo tenéis ahí todo el texto. Esto ha recibido diversos nombres, lo tenéis ahí. Se llama supervisión, se llama verificación, se llama interdisciplinaridad, análisis didáctico, análisis controlado. Es decir, o sea, ciencia exacta, la psicología toda no es. Son hipótesis, muchas de ellas. De hecho, la historia de la psicología y de la psicoterapia es la sucesión de paradigmas explicativos del hombre.
La única realidad es el hombre. La psicología, eso intento, pero fijaos, si empezáis la psicología en el siglo XIX y seguís adelante, veis que se van sucediendo. Psicoanálisis, estructuralismo, comportamentismo, funcionalismo, psicología humanística, etc. ¿Qué pasa aquí? Que no se tiene totalmente la realidad que se estudia. Son hipótesis transitorias, ¿no? Entonces, esta supervisión, esto sí que es necesario, porque si no puede haber una ipsación del sujeto, director espiritual. El sujeto no se contrasta con nadie. Entonces, yo diría que es gradual. Lo primero es que nos contrastemos con la Iglesia, o sea, cómo este problema lo ha resuelto la Iglesia. Específico, no en general, sino específico. He dicho, los defectos que tienen los demás, qué consejos estoy yo dando en las comunidades cuando aparecen defectos en la superiora o en cualquier cosa. ¿Qué consejos estoy yo dando? Voy a ver cómo esto se ha resuelto históricamente en el cristianismo, ¿no? Para ver quiénes son los... para nosotros, por ejemplo, que estamos aquí, hay un documento que se llama el Memorial al Concilio de Trento, del 1551, de San Juan de Ávila, que es un contraste sobre dar leyes y dar cosas y dar orientaciones, tú di todo lo que quieras. Pero ese documento dice que cambia en la Iglesia. Pero tienes más documentos de santos. Entonces, por lo menos este contraste es necesario. El contraste de ver cómo yo estoy entendiendo el misterio de Jesús. Eso que San Pablo dice en Efesios. Mirad, así entiendo yo el misterio de Jesús. Bueno, pues ese es un punto que no está aquí y que estaba en el tema tercero, que yo creo que debéis de leerlo. Todo lo que esto quería decir. Bueno, seguimos adelante y llegamos al punto central de la dirección espiritual. Ahí pone contemporaneidad de Cristo. Esto se vio en el tema segundo. ¿Qué quiere decir contemporaneidad de Cristo? ¿Qué quiere decir? Después dice, dirección espiritual acompaña este encuentro integral. Una de las cosas que hay que verificar es promover el encuentro integral con Jesús. El encuentro integral en dos campos integrales. Un Jesús integral y una afección en el sujeto que lo vive integral. Es decir, que implique la inteligencia, la afectividad y la voluntad y la conducta. Tenéis ahí, en Deus Caritas Es, tenéis, al final, lo tenéis en parte. Pero lo tiene en Spes-Salvi, cuando habla de que la fe debe performativa, la fe debe fecundar todos los sectores de la personalidad. Y después dice, ahí falta un punto que se me ha saltado, que es este núcleo central, eso tiene un término modernamente. Es el mismo de siempre, pero el tema, por ejemplo, tú lees Gálatas y dice, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Vivo yo, ese ¿cómo se llama hoy? O, por ejemplo, otro que creo que está en Efesios, no sé, ahora lo debería, que Jesucristo habite dentro de vosotros, ¿no? A eso se suele llamar experiencia configuradora. Si este motor poco a poco no se instala, la experiencia configuradora de una persona, lo que lo configura, cómo reacciona, cómo interpreta, cómo evangélicamente toma posiciones, si eso tarda tiempo. Normalmente en los procesos juveniles no se consigue nada más que una identificación inicial. Eso tiene que pasar de la identificación a la identidad, que son dos campos distintos, cercanos. Identificación y identidad, y debe pasar al arraigo, que eso está en Filipenses. Cristo arraigue. ¿Y eso cómo lo sabemos? Lo sabemos por las conductas más simples. No es que vamos a pedirle aquí el arraigo, sino la prueba de la vida. O sea, cómo reacciona con esta cuestión, que lo vamos a ver en la segunda parte. Vamos a ver en la segunda parte.
Entonces eso se llama experiencia configuradora. Podría darse en una persona que ha ido que la experiencia configuradora no corresponde a su vocación. No debía ser. Podría estar en un monasterio y uno tiene una experiencia configuradora fuera del monasterio. ¿Cómo lo sabemos? Pues sí que lo sabemos. O sea, lo sabemos por las conductas, actitudes. Decían los americanos que no se miden los valores de una persona por las manifestaciones, sino dónde empleas el dinero y el tiempo. Eso dicen los americanos. Cuando se hacen los estudios de los valores, tú puedes decir aquí que yo soy, un momento, ¿en qué empleas el tiempo y el dinero? Uno de los modos que ellos tienen de identificar, porque si no, claro, todo sería muy bonito. Valores verbalizados son reales. No. Un momento, una cosa son valores verbalizados y otros interiorizados. Y los queremos ver en la prueba. Eso lo decimos nosotros a las nuevas fundaciones dentro de la Iglesia. Al principio son todos jóvenes, ¿sí? Y nosotros decimos, no con malicia, por favor. Bueno, veremos cómo menciona la tercera edad ahí. Cuando lleguen a la tercera edad, ¿qué recursos tienen para manejar la situación? Que esas están las congregaciones más antiguas, en la tercera edad. Es decir, vamos a comprobar, diríamos. Bueno, seguimos ahí, dice la interioridad cristiana como configuración. Hay ahí una cosa que dice potencias, facultades y dimensiones de la interioridad. Es lo mismo. Históricamente, si vas al catecismos primeros o vas a los clásicos, te hablan de potencias del alma, ¿no? Que son la inteligencia, la voluntad y la memoria. También se llaman facultades, pero eso en psicología no está. En psicología lo que se estudian son los actos intelectuales, pero no la facultad intelectual. O los actos decisorios, pero no la capacidad de decidir, la voluntad. Eso es que la psicología es una ciencia joven y tiene los complejos. Ahora ya no tanto, ya eso se ha pasado, ¿no? Pero han tenido complejos. Y entonces, como las facultades no las ves, ellos solo miden los actos, ¿no? Nosotros creemos que si hay un acto, alguien lo podrá hacer, ¿no? Ahí hay más campos. De hecho, esas estructuras son las que utiliza San Juan de la Cruz o San Ignacio de Loyola en los ejercicios. Él habla de la meditación de las tres potencias. Pues eso, memoria, inteligencia y voluntad. Lo que pasa es que los dos santos, tanto San Juan de la Cruz como San Ignacio de Loyola, recogen la doctrina común de la Iglesia en ese momento, pero un momento, no es que hay una discusión. ¿Y dónde está la afectividad? Podemos crear otra. Ahí hemos tenido discusiones. Sabéis que del Sagrado Corazón de Jesús, un promotor de él, no es de Estados Unidos, alemán, pero que se marchó a Estados Unidos, él defendía una facultad de la afectividad. Decimos, no, es que lo que ha pasado desde Kant para acá es que la voluntad se ha reducido a decidir cosas. La propia voluntad tiene la dimensión afectiva. Eso está en los clásicos mejores. Es decir, pues de hecho me conmuevo por mi voluntad. Entonces, lo que nosotros no decimos nada de esa clasificación, pero incluso la memoria es de la inteligencia. Cuidado. En algunos autores no se considera una facultad. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando yo percibo, grabo, y percibo mundo sensorial y mundo intelectual. Lo que pasa es que para entendernos, seguimos hablando de memoria, como memoria como un sector, y de hecho la investigación, la psicología empieza en la psicología de la memoria, ¿no? Vale, perfecto. Pero si tú analizas la memoria, solo son percepciones sensoriales, los perros y las percepciones abstractas en el hombre. Ese sector de potencias, página 3, es donde debe encarnarse Cristo. Y aquí es donde empezamos a conectar con las psicoterapias. Fijaos que lo he puesto en la página 3. Suscitar la mente de Cristo, que es de Corintios, y que es, aquí no está desarrollado ni nada,
Generalmente yo pienso que en el problema actual que nosotros estamos viviendo, el problema es más hondo. Es de regeneración de las estructuras profundas del hombre. Porque bueno, no puedes luchar con una espada y cortar. La eutanasia la cortas, tú córtala, saldrá por otro sitio. Es decir, si no regeneras los fondos de la persona, cómo esa persona piensa, decide y demás, no has regenerado nada. Se te saldrá por otro sitio, y eso lo estamos viendo, se suceden y serán otros. Entonces, el cristianismo sí que quiere una regeneración del hombre y regenera sus facultades o potencias, que son la mente de Cristo. Esto es interesante estudiar. ¿Qué es la mente de Jesús? Vamos a ver. ¿Qué es la mente de Jesús? En 1 Corintios. Es Cristo crucificado, pero no vamos a entrar. ¿Qué problemas tenían los corintios? ¿Y por qué utiliza esto San Pablo? Tenían problemas prácticos. Se habían hecho grupos. Estaban en la Eucaristía también, grupos. Y dicen, no tenéis la mente de Cristo. El problema es sacar, ¿y qué es la mente de Cristo? Cristo crucificado, es decir, no hizo alarde de su categoría de Dios. Es decir, los criterios de clasificar a las personas entre vosotros en vuestra comunidad no valen. Le dice San Pablo, no valen. Así no podéis clasificar a las personas. Eso no es la mente de Cristo. Después están los sentimientos de Cristo. Este punto es muy interesante. ¿Qué aporta el cristianismo a los sentimientos y a la afectividad? Cuidado. Incluso recupera elementos, el cristianismo, permanentes de cómo se entiende la afectividad. Sin eso, vamos a ver qué hacemos con los sentimientos. Porque tú vas al texto este de Filipenses 2:5 a ver cómo se entienden los afectos y los sentimientos. Y hay que regenerar. Porque si yo tengo que formarlos, tengo que saber las notas internas de los sentimientos, la estructura de un sentimiento, para saber dónde debo acentuar para recuperar la afectividad. No entramos tampoco en este punto, pero que esto es lo que pretende. Después está suscitar decisiones en Cristo. Esto no lo vais a encontrar en los manuales generales de psicología. Ellos lo han implicado en la motivación, generalmente. Pero el ser humano, tú me puedes motivar, me puedes dar dinero y a lo mejor yo digo que no lo acepto. El ser humano tiene la herramienta más profunda, es la decisión. Según el cuerpo mental que yo tengo, de mi misterio donde yo estoy, no te acepto el dinero. No hago esta injusticia. Y me das ventajas, pero no. Eso se llaman estímulos y demás. Entonces, hay que regenerar esto, porque sin esto no crece espiritualmente el alma. No va a crecer. Y después está el testimonio, el buen olor de Cristo y demás, ahí lo tenéis. Ahí tenéis después, voy un poco ligero por ver si termino esto pronto, fomentar una espiritualidad, este es el fundamentada, profunda, integral e integradora y misionera. Si veis, los textos son del Papa Francisco, son los textos, no entramos. Entonces, dentro de esta tarea esencial de la experiencia configuradora de Jesús dentro de nosotros, otra labor que hace la dirección espiritual es fomentar y cualificar los medios de la vida espiritual, que están al servicio de esto, de esta configuración del corazón. Y ahí tenéis, que tampoco vamos a entrar, los medios, sacramentos. Una de las cosas que debemos saber es que la propuesta cristiana, lo dijimos en la primera clase o segunda, en lo que se llama la ley antigua y la ley nueva. Es que yo creo que en el cristianismo actualmente se continúa con la ley antigua, y esa no es. La ley nueva, pues si lo tienes allí, pero eso está en San Pablo, pero después se ha desarrollado durante la teología. La ley, y es el que utiliza San Juan de Ávila en el Concilio de Trento. La ley nueva no solo te dice lo que debes hacer, sino que te ayuda a hacer lo que te dice. Esa es. Os daré un corazón nuevo. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros fortaleciéndonos para hacer lo que nos manda. Eso se ha traducido
de formas diversas. Por ejemplo, San Agustín, en las Confesiones, da lo que mandas y manda lo que quieras. Da lo que mandas. Pero esto el creyente debe estar muy claro. Si no, caeremos en lo que el Papa nos dice, en los pelagianismos o en el gnosticismo. El misterio cristiano no solo te dice lo que debes hacer, sino que el cristiano tú comulgas, recibes el Espíritu Santo y tienes que tener en cuenta los dones del Espíritu Santo. Como no se tienen en cuenta, los dones del Espíritu Santo actúan sobre los sectores de la personalidad para que decida según Jesús. Entonces, es importante, veis que ahí pone dones y frutos. Después tener una buena estructura de la vida espiritual. Las virtudes teologales y las morales. Tener el cuerpo, vamos a ver, está el misterio de Jesús. Bueno, nosotros queremos vivirlo, tenemos fe, esperanza y caridad. Esos son los fines. Los fines. Pero la estructura espiritual tú tienes que tener los medios para esos fines, que son las virtudes morales. Sin esas tú no puedes. Mírate a San Pablo. Sin esas no puedes vivir la fe. No. La fe fecunda las virtudes morales, unas por vía infusa y otras por vía adquirida de la persona. Virtudes morales. Tienes que tener un cuerpo de virtudes que hay que promocionar en el otro, si no, se ha quedado en idealismo puro la formación espiritual. Lo hemos dicho muchísimas veces, es decir, esto debe estar, y ese sector de la ley nueva, de Cristo, esta es la ley de Cristo, o la ley evangélica se llama también. Si aquí está el misterio de Jesús, aquí están las virtudes, fe, esperanza y caridad, pero estas virtudes operan por las potencias del hombre. Las virtudes son directamente a Dios. Creo, espero en Dios. Vale. Pero eso, ¿cómo lo traduzco? Entonces, esto tiene que pasar al cuerpo del hombre, a los principios operativos, que son eso las potencias o las facultades, es decir, que tú pienses, decidas y demás. Y esto requiere unas virtudes que ya no son las teologales, sino encarnación de estas en estas. Es decir, y eso se llama modernamente destrezas, habilidades sociales o lo que tú quieras llamar. Pero son las virtudes de urbanidad, de sentido. Le podemos llamar términos. Hay discontinuos, es de Kharkov, de un psicólogo discípulo de Carl Rogers, de destrezas. Pero diríamos, si no encarnas el espíritu en esas operatividades, eso se llaman principios operativos próximos, bueno, te has quedado ahí. De la ley nueva, del misterio de Jesús, el misterio de Jesús no solo te indica lo que debes hacer. El misterio de Jesús te ayuda a hacer lo que te indica. Entonces, si tú no conoces bien los dones del Espíritu Santo, cómo actúan en el pensar, en el decidir, en los sectores, no estás en el cristianismo. Simplemente has cogido una ideología y te has metido en el cristianismo. Entonces, ahí tenéis los sectores. Y tener dentro de las virtudes diríamos, el cuerpo virtuoso del hombre. Eso actúa sobre los sectores operativos del hombre. Yo tengo que hablar, las virtudes del hablar, diríamos, ¿no? Las virtudes de relacionarme. Vamos a imaginar que das un taller de oración. ¿Y qué das de taller de oración? Tienes que ir a las virtudes del orante. Bueno, las tienes en el capítulo 4 de Camino de Perfección. No es iluminar lo que es la oración, no. Son las virtudes del orante. Teresa te las dice. Desasimiento, desprendimiento de las cosas, amor al prójimo, si no, no vas a crecer espiritualmente, fortaleza y humildad. Las 4, te las tienes en el capítulo 4, cuando ella quiere formar a sus monjas en la oración. Entonces, un taller, bueno, ¿pero dónde vamos? Simplemente a significados del diccionario de oración, eso ya lo sabemos, ¿no? Es crear el sujeto que va a orar, ¿no? El sujeto que va a orar, son sus virtudes, ¿no? Bien, seguimos ahí, vean, dice medios necesarios de la vida espiritual, la dirección, la lectura, en fin, el trabajo humilde. Ese trabajo humilde
cuidado con entenderlo como pelagianismo, ¿no? No, está dicho con una frase de San Pablo, dice, he trabajado más que todos y ha sido la gracia en mí. Es más, la gracia en mí. Eso dice San Pablo. Esto no es fácil. Nosotros hemos tenido problemas en los seminarios. Naturaleza y gracia, no lo tienen claro. Que no lo tienen claro. Y hemos tenido que decir, hombre, que esto, la obra es de la gracia que actúa sobre la naturaleza y la naturaleza se pone al servicio de la gracia. Nosotros hemos tenido problemas con gente que presentaba trastornos y que creían que al revés, en dos campos, creer que la gracia le va a suplir. No, tampoco. Gracia no suple la naturaleza, salvo en casos extraordinarios. No la suple. No empecemos por ahí. Es la conjunción de ambas cosas. Es el cristianismo. El catolicismo es eso. Un combinado de gracia y naturaleza. Después está la metodología, y perdonad, ya vamos a terminar. Un tema importante sería, ¿qué es metodología? ¿Qué es metodología? Esta asignatura ha desaparecido, o este pensamiento ha aparecido de la formación actual pedagógica y de ciencias de la educación. Simplemente es el camino, metodología. La metodología es la aplicación con intervenciones formativas en orden a un fin. ¿Cuáles son las más idóneas? ¿Y qué medios debe utilizar las más idóneas? Y la metodología está en función del... Vamos a imaginar que tú quieres humanizar al hombre. Pues es evidente que tu metodología debe tener en cuenta los sectores más personales del hombre, no los comportamentistas. No, lo más personales es la decisión, las intenciones, la mente, los campos esos. No, los otros bien. No vamos a entrar a ver, quizás en el resumen hagamos alguna definición de metodología, ¿no? Metodología es la ciencia, pero además de la metodología está la prudencia, cuidado, ¿eh? O sea, la prudencia educativa o formativa o en dirección espiritual, que es la clave. Tú no puedes estar aplicando trabajos de Estados Unidos aquí, simplemente porque, un momento, ¿quién tienes delante, no? Entonces, nosotros tenemos que si tú tienes aquí, pues, cualquier cosa, la oración, ¿no? Bueno, tienes la teología dogmática, o cual sí, que te puede decir alguna cosa. La teología moral, te dice una cosa. Incluso la teología moral y la teología espiritual, que van bajando de nivel, de concreción. Pero encima de todo, aquí está la prudencia del formador, esto, porque, bueno, tú no eres deductivo, no puedes aplicar. O sea, vamos a ver si tienes delante los mismos casos. Lo he dicho antes, cuando tú vas y dices, no, es que tienen escrúpulos. Un momento, tú los deduces, ¿no? Vamos a ver las conductas, a ver si corresponden o no. Entonces, de hecho, la ciencia aplicativa es esto, la prudencia. Yo tengo los datos, pero de eso hemos hecho muchas cosas. Hay investigaciones que tú coges la investigación y sacas, un momento, vamos a ver esta investigación, qué grupo utilizó, cómo fue, qué cosas podemos sostener, ¿no? Entonces, es la prudencia. Por eso digo que de las virtudes del cuerpo virtuoso hay que saber las virtudes esenciales, incluso en el proceso evolutivo. O sea, si estamos en la infancia, ¿qué virtudes hay que desarrollar? Que son bases. No podremos desarrollar la decisión, a lo mejor, pero desarrollamos las bases de la decisión. Persona, para decidirse, tiene que tener pacificado y habituado su mundo interior de tendencias. Esa es la primera, la templanza y sus hijas. Claro, si esa no la tienes, tú sigues. Pero y dentro de las virtudes debe ser quién da la unidad a todas las virtudes. Es interesante, no es aquí el momento, la tesis de San Agustín. Ordo amoris es la virtud, la definición. Esa es la definición de San Agustín, es ordenar el amor, los amores. Vas a Santo Tomás, y Santo Tomás, lo que pasa es que Santo Tomás habla de hábito, es un aspecto del ordo amoris, es un hábito. Pero si tú
diríamos, si no ordenas los núcleos, es imposible. Estás ahí, venga, bombardeando con evangelio, pero no hay orden receptivo, ¿no? Bueno, perdonad, ya terminamos. Funciones las tenéis ahí agrupadas. Las funciones están agrupadas, ¿veis ahí? Acogida y escucha, sembrar, educar y formar, otro sector, disponer, sostener y exhortar, el crecimiento, iluminar y discernir. Y esto de discernir, que ahí pone cristiano, es lo que vamos a ver en el segundo momento. Bien, y después hay aquí cosas que uno se puede encontrar en la dirección espiritual. Pues dice lo que se llaman transiciones, momentos críticos y crisis de la vida humana espiritual. Ahí los tenéis. No están ahí desarrollados, son algunos principios. Una de las cosas que debes tener es que el sujeto, la persona con que estás hablando, está en una fase determinada del proceso vital. Y eso hay que saberlo. Es decir, esto es el proceso vital de la vida de toda una persona. Y esto está dividido en fases y están conectadas. Por eso nosotros, aun la dirección espiritual, hablaremos de fases bajas. ¿Por qué? Porque el sustrato óptimo de la experiencia religiosa está bajo la confianza radical de los padres. Entonces casi nos dirigimos a los padres porque creen la base, eso se llama undimbre de una persona que es clave para ver cómo va a ver a Dios. Nosotros hemos tenido problemas, por ejemplo, la gente que tiene problemas con sus padres, ¿cómo ven a Dios Padre? Entonces, hay una cosa que se llama fase y conjunto. Las fases están dentro y tú tienes que tener en cuenta. Imaginemos que viene un sacerdote, una vida religiosa o un matrimonio por una fase por aquí y te quiere cuestionar la decisión que tomó. Un momento, vamos a ver la fase. O sea, suele ser que hay ahí una revisión, que se llama inventario, revisión de las decisiones que yo tomé en la adolescencia. Ahí tendrás que ir a reconstruir, porque él vivirá esas cosas, ¿no? Entonces, hay que distinguir en el sujeto que está en una fase y cada fase va conectada con la otra. La más experiencia es esta, que los que son mayores en las familias a lo mejor no han pasado por la fase de infancia y han sido ya adultos esto. Puede ser, pero eso se recompone. Hay un principio que en terapia se sigue, que es: podemos malograrnos en las relaciones de nuestra vida, podemos también recuperarnos en nuevas relaciones. De hecho, eso es lo que propone el Papa, nuevas relaciones en Cristo. Entonces, hay fases. Lo que puede ocurrir, y eso lo debes saber, no empecemos ahí, que estas fases funcionan así. Que aunque yo tuve aquí una adolescencia, puede ser que a los 35 años se vuelva otra vez, pero a nivel distinto. Por ejemplo, el proceso de identidad mía va creciendo. Y aquí tengo una crisis de identidad, pero aquí también la tuve. Pero no es la misma. O sea que se vuelve sobre los mismos campos en edades distintas. Pueden suceder. Bueno, esto es decirlo por encima. Eso debe estar un poco en el tema último, que es el tema 10, dirección espiritual diferencial. Bueno, perdonad, vamos a ver si terminamos esto y ya nos olvidamos de esto. Después están esos de las transiciones, es muy importante, Es muy importante saber momentos transitorios, ¿no?, que hay. Luego están los fenómenos extraordinarios en la religiosidad, que ahí los tenéis, ¿no?, que suelen aparecer, a lo mejor, revelaciones, visiones, estigmatizaciones, sudor de sangre, levitación. Bueno, pues esto, ir a las fuentes, entre ellos tenéis alguna cita ahí de fuentes abajo, veis que en la página 5, la cita 28, pues hay una lista ahí de posibles lugares donde se va de autores para consultar, ¿no? Después está lo que se llaman, página 5, enfermedades somáticas y psíquicas y vida espiritual. ¿Cómo afecta esto a la vida espiritual, las enfermedades somáticas y psíquicas? Bueno, no está desarrollado, esto está clasificado, simplemente. Luego está
Normalmente hay quienes hablan de enfermedades espirituales. Rigurosamente no son. O sea, el espíritu no enferma. Vamos a ver. Lo que pasa es que ahí, analógicamente, se consideran enfermedades espirituales los vicios o los pecados, o lo que es, o sea, y de hecho así se predica y tal, pero el espíritu no está sometido a enfermarse. Es que se desorienta el espíritu, eso es otra cuestión, ¿no? Por eso les ha puesto una cosa que se llama infirmidades. Es un nuevo término que se ha introducido, pero que no es nuevo en cuanto a la realidad. Ya estaba en Víctor Frank. Víctor Frank hablaba de neurosis noógenas. Noógenas de nous significa neurosis de falta de sentido en la vida. Pues bueno, se llaman infirmidades, veis ahí, un modo que no lo puedes colocar en las enfermedades psíquicas ni somáticas, pero es un modo de enfocar la vida que no es sano. Eso es lo que quería decir. Pero no puedes clasificarlo. Ya veis, lo dice, finalmente hay alguna nomenclatura, las infirmidades, veis ahí que los incorpora, se califica de infirmidades a modos inadecuados de vivir como persona, esto es, a la forma de no vivir con firmeza en tanto persona. Las infirmidades en realidad... Pero esto estaba ya dicho por Víctor Frank. Víctor Frank, si tenéis búsqueda de sentido, tenéis muchísimos libros traducidos aquí. Es decir, eso fue la novedad de Víctor Frank, porque Víctor Frank primero se formó un poquito en crítica al psicoanálisis, pero él se separó y después buscó lo que se llama logoterapia o búsqueda de sentido. Y entonces lo que estudió es la pérdida del sentido, pero no como una enfermedad psíquica, y él lo dice muy bien, no sea, sino una enfermedad del hombre que ha perdido el sentido de las cosas. Perdonad y terminamos y descansamos un poco y luego vemos los otros puntos, ¿no? Tres últimas hojas está ahí esto. Pero no es del jesuita tampoco. Es de un benedictino. Es de un benedictino que el jesuita recoge. Cuidado, no. Hombre, citamos al jesuita porque es el libro más... Pero el libro de donde se ha sacado esto es muy hermoso. Es este. La esposa y la iglesia. Es del benedictino. La esposa y la iglesia. Es el Apocalipsis. Es el Apocalipsis. Y la esposa y la iglesia. Es Bernier o Birner es el autor de eso. Entonces, ese autor es el que dice, si la esposa, nosotros que estamos dentro de la esposa, podríamos tener la mayor corrupción en la iglesia, que es la mundanidad espiritual. Más que la moral. Fijaos lo que decía ya. Más que la mundanidad moral es la espiritual. Y allí está descrito. Entonces, de ahí lo ha escogido. ¿Y en qué consiste esta mundanidad espiritual? Aquí es donde nos explica las conductas propias de una mundanidad espiritual. Vamos a ir leyendo algo de ella. El número 93 dice, la mundanidad espiritual se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia. Es buscar en lugar de la gloria de Dios la gloria humana y el bien. Esto sí que nos tenemos que someter a la historia y que nos contradigan. Cuando nosotros nos queremos imponer sobre la realidad, debemos trabajarnos. No sea que sea nuestra vanidad y nuestra vana gloria vana. Si te contradicen, acepta y no lo sobrenaturalices demasiado. Si alguien te corrige, cuidado. No te vayas por los... que sí, es que nos perseguirán siempre. No, un momento. Es bueno escuchar que te corrijan. No lo sobrenaturalices demasiado. Es decir, nos corrigen porque nos persiguen. No te persigue nadie. Te precisan. Entonces, suele ser eso, vana gloria vana, pero en las cosas espirituales. Vana gloria en la pastoral, en las cosas del espíritu. A eso se refiere en el Papa. Seguimos ahí leyendo. Dice, es un modo sutil
de buscar sus propios intereses y no los de Cristo. Esto está en otro lugar, que para sanear a un agente de pastoral hay que sanearle una cosa. El Papa está en otro lugar, no lo tengo aquí cogido, pero bueno, no os puedo decir. La realización personal que es. Si tú buscas la realización personal utilizando lo religioso, no es bueno. Entonces, la realización personal es siempre salir de sí mismo. Siempre salir de sí mismo. Entonces, ahí Teréis dice, es transportar mi proceso de realización a lo religioso. O sea, utilizo lo religioso a mi servicio de realización personal. Está en otro texto, y ese sí que lo pusimos para sanear a los evangelizadores, es decir, no utilizar a Jesús ni la evangelización y todas las contradicciones que te hagan, que no te ponen, que no te sientan, que te puentean, acéptalo, que es un modo de constatar que te mueves por motivaciones adecuadas. Que te mueves por motivaciones adecuadas. Bien, después veis que el 94, que ya lo pusimos antes, ¿veis? Viene del Gnosticismo. Bien, seguimos ahí para ir a la descripción. Vamos al número 95 y dice, también puede traducirse en diversas formas de mostrarse a sí mismo en una densa vida social. Ahí dice, la descripción, número 95. Dice, es dominar el espacio de la Iglesia. Es dominar el espacio de la Iglesia. Dice, en algunos hay un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina o del prestigio de la Iglesia, pero sin preocuparles que el Evangelio tenga una real inserción en el pueblo de Dios y en las necesidades concretas de la historia. Así, la vida de la Iglesia se convierte en una pieza de museo. Estoy en el número 95, al principio, 95, de la mundanidad espiritual. Creo que lo tenéis, ¿no? No sé. Es que la mía... Primera descripción. Fijaos, por eso no hay que hacer una liturgia adolescencial. Tú no eres el líder de la liturgia. No, cuidado, cuidado. Es Jesucristo. Cuidado. No sea acaso que te retroalimente en la liturgia. Y acepta las contradicciones que te puedan venir en la liturgia. Acéptalas. Dice, otros, la misma mundanidad espiritual se esconde detrás de una fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas. O sea, uno cuenta, toda esta parroquia tiene esto y tal, o en una vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos. Vanagloria de asuntos prácticos. O en un embeleso por las dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial. Hay que cuidar con esto. Ya hicimos una crítica. En la historia de la edición espiritual, si recordáis allí, decimos evaluación de la relación de ayuda. Evaluación de la relación de ayuda. Cuando es autorreferencial. Cuando es una hipertrofia del yo. Pero un momento. El cristianismo propone otras cosas, ¿no? También puede traducirse en diversas formas de mostrarse a sí mismo en una densa vida social llena de salidas, reuniones, cenas y recepciones. O bien se despliega en un funcionalismo empresarial, cargado de estadísticas, planificaciones, evaluaciones, donde el principal beneficiario no es el pueblo de Dios, sino la Iglesia como organización. Bueno, seguimos. Esta es hasta aquí, luego queda la no a la guerra entre nosotros. Una vez visto esto, el Papa nos ha puesto las motivaciones verdaderas y adecuadas. Las tenéis en la parte siguiente, que pone ahí motivaciones adecuadas para los evangelizadores de espíritu. ¿Qué son evangelizadores con espíritu? Y ahí los tenéis. Estas motivaciones, si veis, son las siguientes. La primera, si vais al número 264, el encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva. Esa es la primera, dice el Papa, motivación para evangelizar, es el amor de Jesús que hemos recibido y esas experiencias. Dice ahí una cuestión que eso se vio
creo que lo vimos en lo que nosotros distinguimos entre deseo esencial y deseos particulares. Deseo esencial que lo llevan todos los hombres. Y lo que quiere el Papa ahí en los números tanto 264 y 65 es que lo que llevamos ya los hombres tienen necesidad de eso. Eso es lo que tenemos ahí. Seguimos saltándonos mucho de esto, dice. Luego está el gusto espiritual de ser pueblo en la página en el número 268. Pero lo que más nos interesa es ver los efectos de la acción misteriosa del resucitado. Número 275. Esta. La acción misteriosa del resucitado en el Espíritu. Aquí hay una serie de descripciones de estados de ánimo de la persona que no vive a Jesucristo resucitado, aunque esto tarda uno el tiempo de vivirlo en Teresa de Jesús. Es interesante leer algunas páginas para el desánimo, al desánimo, la desesperanza. Por ejemplo, número 276. Su resurrección no es algo del pasado. Entra ahí una fuerza de vida que ha penetrado en el mundo, donde aparece que todo está muerto, por todas partes vuelven a aparecer brotes de resurrección. Estas son convicciones de un evangelizador. No te entregues. Ya no digo misa porque no viene nadie, no, tú sigue. Como los misioneros en Japón. No va nadie, pero tú sigue. O sea, no es esto no es. Hay que seguir. Dice, ¿verdad que muchas veces parece que Dios no existiera? Vemos injusticias, maldades, indiferencias, crueldades que no ceden. Pero también es cierto que en medio de la oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo, que tarde o temprano produce un fruto. En un campo, si os dais cuenta, son figuras para sanar al evangelizador. Son figuras para curarlo al pobre evangelizador ante lo que ve. En un campo arrasado, no, aquí se cierra la iglesia ya. No, hombre, que no. Si en un campo arrasado vuelve a aparecer la vida, tozuda e invencible. Esas filosofías son ejecutivistas, no son del misterio evangélico. No, eso ya no es. No has creído, no. Dice, habrá muchas cosas negras, pero el bien siempre tiende a volver a brotar y a difundirse. Cada día en el mundo renace la belleza que resucita y transforma. Seguimos ahí leyendo la otra página, la historia. Número 277. También aparecen constantemente nuevas dificultades y como la experiencia de fracaso, que no ha venido nadie. ¿Le das gloria a Dios? No, tú no te preocupes. Que no ha venido nadie, que no venga, no pasa nada. Nosotros seguimos. La experiencia de fracaso, experiencia que a veces tarea, no brinda las satisfacciones que desearíamos. Los frutos son reducidos y los cambios son lentos. Y uno tiene la tentación de cansarse. Sin embargo, no es lo mismo, otra vez vuelve sobre este tema del cansancio. Es desesperanza. Por cansancio, baja momentánea los brazos como cuando los baja definitivamente dominado por un descontento crónico. Atento a esto. Descontento crónico. Descontento crónico. Por una acedia que le seca el alma. Puede suceder que el corazón se canse de luchar porque, en definitiva, se busca a sí mismo. Esta es una de las tesis. En un carrerismo sediento de reconocimientos, aplausos, premios y puestos. Esto uno no baja los brazos, ya que no tiene garra. Le falta la resurrección. Seguimos leyendo en los números, el número 279. Yo creo que debéis leerle después detenidamente y meditar esto, y meditarlo, pedirle al Espíritu Santo esto. El número 279 también. Como no siempre vemos brotes, resultados diríamos, nos hace falta una certeza interior y es la convicción de que Dios puede actuar en cualquier circunstancia, también en medio de los aparentes fracasos, porque llevamos un tesoro en reciente. Esta certeza es lo que llama sentido del misterio. Aquí está el sentido del misterio.
este ha perdido el sentido, no cree ya en el misterio, no cree en el misterio. Pues fíjate, los de Maús, o sea, este no cree en el misterio ya. No. Nosotros esperábamos. Le he rezado tanto a Dios, le he rezado tanto a Dios. No. Tal fecundidad y muchas veces invisible, tesis importantes, tal fecundidad inaferrable, no puede ser contabilizada, esto es la tesis, no cuentes el número de que han venido, por favor. Uno sabe bien que su vida dará frutos, pero sí pretender saber, estas tesis hay que cogerlas, ni cómo, ni dónde, ni cuándo. Esto es importante, es decir, no midas el número de asistentes, no, eso no quiere decir. Dice, tiene la seguridad que no se pierde ninguno de los trabajos realizados con amor, no se pierde ninguna de sus preocupaciones sinceras por los demás, no se pierde ningún acto de amor a Dios, no se pierde ningún cansancio generoso, no se pierde ninguna dolorosa. Todo eso da vueltas en el mundo con una fuerza de vida. Esto, que yo para qué hago esto, si ya me estoy cansado, si aquí no viene nadie, si aquí no era esto. No, todo eso tiene efecto. Sigue leyendo ahí, dice, a veces nos parece que nuestra tarea no ha logrado ningún resultado, pero la misión no es un negocio. Atentos a esto, la misión no es un negocio, ni un proyecto empresarial, no es esto. No es tampoco una organización humanitaria, no es un espectáculo para contar cuánta gente asistió gracias a nuestra propaganda. Es algo mucho más profundo que escapa a toda medida. Yo creo que hay que reflexionar sobre estos puntos. Son, diríamos, anticuerpos del evangelizador. Anticuerpos a los estados de ánimo que le viene al evangelizador. Le queda otro que es la fuerza misionera de la intercesión, pero vamos a saltar porque quiero ir ya a la última parte, que es esta. La última parte, veis que ahí pone ahí algunas notas de santidad en el mundo actual. Eso es el otro documento, el Gaudete Exsultate. Es el Gaudete Exsultate. Vamos a ver, el Papa pone aquí unas cuantas notas que son exigibles y la tenéis que hacer en la vida espiritual real hoy. Hay más, dice el Papa, pero ahí las circunstancias en que estamos se requieren este tipo de personas. Entonces, además del estándar, de lo de siempre se dice en la vida espiritual, estas hay que subrayarlas. Estas hay que subrayarlas. Dice ahí, dentro del marco de la santidad que nos propone la bienaventuranza y Mateo, quisiera recoger algunas notas o expresiones que a mi juicio no deben faltar para entender el estilo de vida que el Señor nos llama. No te olvides de estas. Son las claves. Ahora veréis cómo está en la misma tesis de que según vives, resistes. No tendré... Dicen, estas notas que quiero destacar no son todas las que pueden conformar un modelo de santidad, pero son 5 grandes manifestaciones del amor de Dios al prójimo, fijaos, de amor a Dios al prójimo, que considero de particular importancia debido a los riesgos y límites de la cultura de hoy. Ese es el motivo. La cultura de hoy no va por esa línea. Tú necesitas estas notas. ¿Cuáles son estas notas? No las vamos a ver todas, pero lo quiero decir, la filosofía de estas notas, o la teología de estas notas, es donde hay que descubrir. La primera es esta, aguante, paciencia y mansedumbre. Pero yo te quiero subrayar algo. ¿Cómo se puede aguantar? Paciente. Él te va a hablar de una firmeza interior que te da Jesús por su gracia. Leo. Dice, la primera de estas notas es estar centrado. Centrado. Eso que San Pablo te dice en Filipenses. Para mí la vida es Cristo. Si estás centrado y tú eso lo vives y lo meditas y lo contemplas y lo rezas, firme en torno a Dios, que ama y sostiene. Ese es el núcleo. Y desde ahí, ¿qué pasa? Para el aguante y Fijaos, desde esa firmeza interior es posible aguantar, soportar contrariedades, los vaivenes de la vida y también las agresiones de los demás, sus infidelidades y defectos. Fijaos la tesis.
siempre va a insistir en esto, que el corazón esté centrado, que esté pacificado, que esté sólido en Jesús. Aguantas, es decir, bueno, esto es una anécdota, esto son pequeñas tonterías del mundo humano, son condiciones humanas. Solo desde esa. Fijaos que esto lo va a repetir varias veces. Y esta es la base en las comunidades para aguantarnos unos a otros. Seguimos abajo y veréis que dice lo mismo. A partir de tal solidez, ¿veis? A partir de tal solidez, el testimonio de santidad en nuestro mundo voluble y agresivo, es decir, ¿qué tipo de santidad para este mundo? Si estás sólido, hasta aquí llegas y de ahí no pasas. Eso está en los Salmos y en Job. Hasta aquí llegas y no pasas. Estamos en Cristo, estamos en la roca de Cristo. Dice, está hecho de paciencia y constancia en el bien. Después veis, a no dejarse vencer, pero vamos otra vez a esta firmeza. Es interesante eso. Lo cual está diciendo que el misterio de Jesús no ha arraigado dentro de nosotros con toda su fuerza. Damos la vuelta a la hoja y vamos a otro sitio. Dice el número 114, hace falta luchar y estar atentos frente a nuestras propias inclinaciones agresivas y egocéntricas para no permitir que arraiguen. Es decir, como me están machacando, yo puedo reaccionar para autodefenderme. Pero la persona más fuerte es la que tiene la templanza y domina su reacción y le puede al otro, como Cristo en la cruz, le va a poder. Es omnipotente en el amor, tiene más fuerza, hombre, tiene más músculo de amor. Entonces, estar atentos a las propias inclinaciones agresivas y egocéntricas cuando nos machacan. Y te sonríes y lo estudias y dices, bueno, la condición humana. Ha tenido esta idea de mí, se ha hecho esta idea de mí y me machaca. Pero nada, es una pequeñez, es un infantilismo. No tener... Dice una cosa el número 115, que dice, también los cristianos pueden formar parte de redes de violencia. Esto no lo permitamos. A través de Internet y de esos foros y espacios dedicados. Es decir, que los cristianos, al verse acosados, eso hay que ir a la primera carta de San Pedro. Es muy interesante la primera carta de San Pedro. Y la carta a los romanos. Dice, volverle al mal bien y sacarle los colores, haciéndole bien. Hombre, hay que discernir si es una cuestión patológica, si no es una cuestión eso, bueno, debemos poner las soluciones, ¿no? Pero esto no dice que en otro lugar nosotros precisemos, estamos adelante, precisemos con amabilidad lo que me está diciendo. Puedo hacerlo también. Fijaos, después el número 116, que otra vez sale la firmeza interior. Y fijaos, lo que pasa es que si tú crees en la gracia, o creemos en la gracia, cuidado, léete el neopelagianismo, que cree en la gracia pero no cree en la gracia. Cree en la gracia pero no cree en la gracia. Entonces dice ahí, la firmeza interior que es obra de la gracia nos preserva de dejarnos arrastrar por la violencia que invade la vida social, porque la gracia, fijaos, aplaca la vanidad y hace posible la mansedumbre del corazón. Hay dos textos aquí que no están, o uno sí, que el Papa dice, eso ir por la vida de tontos. Lo dice el Papa, cuidado, está aquí y está en la bienaventuranza, más atrás, Dice el Papa, bien, pero los mansos poseerán la tierra. Es interesante, dice, eso se llaman vacunas, porque lo primero que llegues por ahí te van a decir, no, si no se puede ir por la vida, hombre. ¿Dónde está eso? Vamos a ver si lo... Bueno, hay otra cuestión intermedio que es que este capítulo es la humildad, pero la humildad no se adquiere sino en las pruebas de humillación. Vamos a ver cómo reaccionas. Ahí es donde te quiero ver, o nos queremos ver, cuando te humillan. Tú tienes tal seguridad en ti, firmeza interior, que mi autoestima no la destruyes.
no me la destruyes. No puedes, no puedes. Entonces, dice un principio que en vida espiritual tenéis que tener en cuenta. La humildad no arraiga si uno no acepta las humillaciones. Pero ahí es cuando llega ese pensamiento que dice él, ahora no lo tengo aquí, bueno, lo puedo decir, que si piensas así, la gente dirá que eres un tonto. Vamos a ver, lo tienes en un número. Vamos a ver. Es interesante leerlo porque eso es bueno oírlo, verbalizarlo. Que ya sé que me pueden decir tonto, pero es muy fuerte, porque no ha bajado por el tobogán de la violencia contra el otro. Vamos a ver, esto está en un texto. Leo el texto, está en 2 lugares, y eso hay que leerlo para decir, bueno, el Papa ha previsto también esta vacuna. Dice ahí, no digo que la humillación sea algo agradable, porque eso sería masoquismo, sino que se trata de un camino para imitar a Jesús y crecer en unión con Él. Esto no se entiende naturalmente, y el mundo se burla de semejante propuesta. Vamos a otro lugar, a las bienaventuranzas del propio Papa, y también lo desarrolla más, esto de que el mundo... Dice, la mansedumbre es otra expresión de la pobreza interior de quien deposita su confianza solo en Dios. De hecho, en la Biblia suele ser, dices, alguien podría objetar, aquí está, si soy manso, pensarán que soy necio, que soy tonto o débil. Es que es débil. No, tiene más músculo que tú, pero otro tipo de músculo. Soy débil. Y dice el Papa, tal vez sea así, pero dejemos que los demás piensen esto. Es mejor ser siempre mansos y se cumplirán nuestros mayores anhelos. Los mansos poseerán la tierra. Y es verdad. Esto es verdad. Cuidado con esta bienaventuranza. Es decir, verán cumplidas en sus vidas las promesas de Dios, porque los mansos, más allá de lo que digan las circunstancias, esperan en el Señor. Y los que esperan en el Señor poseerán la tierra y gozarán de inmensa paz. Además, el Señor confía en ellos. Bueno, pues esto era un poco la tesis que yo he querido dar con... Lo siento que esté en varias fotocopias por este error mío, pero debéis estudiar esto, ¿no? Para discernir conductas, Es decir, es un modo, y es eso, se nota que en todo hay una verdad que no se está viviendo del misterio de Jesús. Bueno, con esto terminamos. El próximo día yo daré la última charla, que es la 10ª. Luego vendrá otro sacerdote de Madrid para dar la entrevista en dirección espiritual. Eso será la última, pero yo la última, la 10, la doy yo, que es el próximo. Lo que pasa es que el próximo día es Todos los Santos, ¿no? Pasará al otro día. ¿De qué hablaremos en el próximo día? Es la dirección espiritual diferencial. Según las edades, según las vocaciones y según las personalidades. Tampoco vamos a decir todo el desarrollo, sino vamos a decir cuadros de pensamiento. Eso es el tema dirección espiritual diferencial. Los intentos que ha habido de diferenciar a las personas, ahí mezclaremos algo de psicología y de la teología espiritual, es decir, ¿qué ha dicho la psicología para diferenciar a las personas? ¿Qué decimos nosotros sobre esas diferencias que hay? Tú me aplicas los test y me diferencias, pero un momento, y los mecanismos de mis motivaciones y el mecanismo de mis anhelos y mis convicciones y mis creencias también me diferencio, ¿no? Yo puedo manejar una depresión de forma distinta según tenga yo mis creencias y mis cosas, ¿no? Pues el próximo día pues hablaremos de la dirección espiritual diferencial. Lo dejamos aquí ya. Venga.